Voz de amonestación. Parley Peprat, capítulo 2. De las profecías futuras aún. Continuamos. Ezequiel profetiza del recogimiento de Israel. Habiendo resuelto este asunto, se espera que comprendamos la necesidad de un convenio nuevo a fin de salvar a los pocos que no van a ser consumidos. De manera que dejaremos este asunto por lo pronto para volver al tema del recogimiento de Israel. Se recomienda la lectura de los capítulos 36, 37, 38 y 39 de Ezequiel. En el 36 se descubrirá la promesa de que Israel ha de volver de todas las naciones a las que ha sido esparcido, y que será traído de nuevo al país que Dios concedió a sus padres. Jerusalén será habitada por multitud de hombres, y todas las ciudades desoladas de Judea han de ser reedificadas, cercadas y pobladas. La tierra será cercada, cultivada y sembrada. Y entonces se dirá: esta tierra asolada fue como huerto de Edén. Y las gentes sabrán que yo edifiqué las derribadas y planté las asoladas. Yo Jehová he hablado y harélo así. Las ciudades descritas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. En el capítulo 37 hallamos que después de la visión sobre la resurrección de los muertos, el profeta habla de las dos naciones que llegarán a ser una sobre los montes de Israel, y agrega que un rey será a todos ellos por rey, y que nunca más serán divididos en dos pueblos cuando esto acontezca. Además, el tabernáculo del Señor estará con ellos, y su santuario se hallará en medio de ellos de allí en adelante. Él será su Dios para siempre, y ellos serán su pueblo. Y sabrán las gentes que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario entre ellos para siempre. Y es un hecho bien sabido que Judá y las 10 tribus jamás han sido una nación sobre los montes de Israel, desde el día en que por primera vez se separaron en dos reinos. Se ve la mano del Señor en el recogimiento. Sin embargo, cuando esto acontezca, aún los paganos se darán cuenta de ello, y se han de convertir al Dios verdadero, como sucedió con Ciro. Pues, si es como dicen que los misioneros van a convertir al mundo antes que el Señor lleve a cabo esta grande obra, entonces le evitarán la molestia de hacerlo según su propia manera, y no habrá necesidad de cumplir las profecías, y será frustrada la palabra del Señor, y todo el mundo se tornará a la incredulidad. Bien ha dicho el Señor: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Los capítulos 38 y 39 nos pintan un cuadro de muchas naciones unidas bajo un gran caudillo, que el Señor
se digna llamar Gog, montadas a caballo y dispuestas con toda clase de armadura. Suben contra los montes de Israel, como nublado para cubrir la tierra, con objeto de tomar presa, quitar plata y oro y ganados y posesiones en abundancia. Es un acontecimiento que se ha de verificar después del regreso de los judíos y la reconstrucción de Jerusalén, mientras las aldeas y el país de Judea se hallen sin muros y sin cerrojos o puertas. Mas estando a punto de devorar a los judíos y asolar el país, he aquí se encenderá la ira del Señor y causará gran temblor sobre la tierra de Israel. Entonces los peces del mar, las aves del aire y todo lo que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres temblarán delante de él. Y todo mundo se desplomará, y la espada de cada cual será contra su prójimo en este ejército. Y el Señor hará llover sobre él y sobre sus compañías, y los muchos pueblos que estén con él, aguaceros inundadores, granizo, fuego y azufre. Y así él se hará grande y se santificará a los ojos de muchas naciones, y sabrán que es el Señor. Así caerán sobre la haz del campo y sobre los montes de Israel, Gog y todo su ejército, caballos y jinetes. Y saldrán los judíos y juntarán las armas de guerra, sus escudos, paveses, arcos y flechas, y harán lumbre con ellas por 7 años, de modo que no tendrán que cortar leña en los bosques, porque con las armas harán lumbre, y despojarán a los que los despojaron, y saquearán a los que los saquearon, y recogerán oro, plata y bienes en gran abundancia. El Señor será conocido el día del recogimiento. En ese día, las aves del aire y las bestias del campo festejarán, pues han de comer hasta hartarse y beber sangre hasta emborracharse. Comerán carne de capitanes y reyes y valientes y todo hombre de guerra. Los judíos, sin embargo, tendrán por delante un deber muy importante que cumplir, a saber, enterrar los cuerpos de sus enemigos. Escogerán un sitio al oriente del mar llamado el Valle de los que pasan, y allí sepultarán a Gog y toda su multitud, y será llamado el Valle de Amón-Gog, y así purificarán la tierra. Y pondré mi gloria entre las gentes, y todas las gentes verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios, y sabrán las gentes que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado,
por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y entreguélos en mano de sus enemigos. Y cayeron todos a cuchillo, conforme a su inmundicia, y conforme a sus rebeliones hice con ellos. Y de ellos escondí mi rostro, por tanto, así ha dicho el Señor Jehová. Ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y celaré por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza, y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habitaron en su tierra seguramente. Y no habrá quien los espante cuando los volveré de los pueblos, y los juntaré de las tierras de sus enemigos, y fuere santificado en ellos en ojos de mucha gente, en ojos de muchas gentes. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos hecho pasar a las gentes, los juntaré sobre su tierra, sin dejar más allá ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre las casas de Israel, dice el Señor Jehová. ¿Por qué no se entienden? Porque no se entienden las profecías. Porque no se entienden las profecías. En los pasajes anteriores nos es revelado que las naciones paganas sabrán que la casa de Israel fue llevada cautiva por motivo de sus iniquidades, y que la mano de Dios ha de recogerlos nuevamente después que hayan sido avergonzados por todas sus maldades. La casa de Israel sabrá que fue el Señor su Dios quien causó que fuesen llevados cautivos entre las gentes, y que Él fue quien los recogió y defendió, y nunca más esconderá de Dios, y nunca más esconderá de ellos su faz, antes derramará su espíritu sobre ellos. Oh generación ciega de dura cerviz y corazón incircunciso, ¿por qué si la Biblia circula entre todas las naciones, tienen éstas que ser tan ciegas que cumplirán esta profecía, y no lo sabrán hasta que descienda la destrucción sobre sus cabezas? ¿Cuál es la causa de toda su ceguedad, o de toda esta ceguedad? La culpa es de los maestros falsos que les dicen que se precisa espiritualizar la Biblia. Otros declaran que estas profecías no se han de entender sino hasta cuando se cumplan. Si así ha de ser, entonces jamás podremos escapar los juicios que en ellas se decretan, sino que debemos continuar como hijos de las tinieblas hasta que dichos juicios nos sobrevengan inesperadamente y nos destruyan de sobre la faz de la tierra. ¿Dónde, pues, estará el consuelo de volver la mirada hacia atrás para verlas cumplidas? Más bendito sea Dios que por boca de Daniel, más bendito sea Dios que por boca de Daniel nos ha dicho que pasarán muchos y la ciencia se ha de multiplicar, y que los entendidos han de comprender, mas ninguno de los impíos entenderá. Y ahora desearía preguntar, ¿quiénes son más inicuos que los guías de ciegos? Guías deliberadamente cerrados de ojos, que nos declaran que no podemos entender las Escrituras.
El día del Señor viene. En el capítulo 14 de Zacarías, este profeta nos revela mucho concerniente a la gran batalla y destrucción de las naciones que han de luchar contra Jerusalén, y nos ha expresado en palabras bien claras que el Señor vendrá en el momento preciso de la ruina de sus ejércitos, justamente cuando estén para vencer a toda Jerusalén y tengan ya la mitad de la ciudad en sus manos, y estén saqueando sus casas y forzando a sus mujeres. Entonces, he aquí el Mesías tan largamente esperado, aparecerá repentinamente y se pondrá de pie sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén, para pelear con aquellas naciones y librar a los judíos. Zacarías declara que el monte se partirá en dos, de oriente a poniente, y que la mitad del monte se apartará al norte y la otra mitad al sur. De este modo se formará un valle muy grande, al cual huirán los judíos para librarse de sus enemigos, como huyeron del terremoto en la época de Usías, rey de Judá, mientras desciende el Señor y todos sus santos con él. Entonces verán los judíos a ese Mesías que por tan largos siglos habían esperado, y lo verán venir con gran poder para rescatarlos, precisamente como habían esperado verlo. Destruirá a sus enemigos y los librará de su angustia justamente en el momento de su mayor confusión. Y cuando estén a punto de ser devorados por sus enemigos, Pero, ¿cuál será su asombro cuando lleguen a los pies de su libertador para reconocerlo como su Mesías? Descubrirán las heridas que en un tiempo recibió en sus manos, pies y costado, y al interrogar la causa de ellas, conocerán a Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos, el varón por tan largo tiempo despreciado. Bien dijo el profeta que habrá gran llanto, y que cada linaje lamentará por sí y sus mujeres por sí. Pero, alabado sea Dios, cesarán sus lamentos porque Él perdonará sus pecados y los limpiará de sus impurezas. Jerusalén será una ciudad santa desde allí en adelante, y toda la tierra se tornará como valle desde Gabá hasta Rimón, y la ciudad será enaltecida y habitada en su antiguo sitio, y morarán en ella, y nunca más será anatema, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Destrucciones al tiempo de la segunda venida. Juan el Revelador nos da muchos otros detalles relacionados con este mismo acontecimiento en el capítulo 11 de su Apocalipsis. Nos informa que después de ser reconstruida la ciudad y el templo por los judíos, vendrán los gentiles y hollarán la ciudad 42 meses. Y que durante ese tiempo habrá dos profetas que no cesarán de predicar y obrar milagros. Parece que los ejércitos de los gentiles serán impedidos de vencer y destruir la ciudad
por completo mientras estén ministrando estos dos profetas. Pero después de una lucha de 3 años y medio, al fin lograrán destruir a estos dos profetas y se apoderarán de gran parte de la ciudad. Se enviarán regalos los unos a los otros por la muerte de los dos profetas. Y mientras tanto, no permitirán que sean sepultados los cadáveres, sino que los dejarán tirados en las calles de Jerusalén 3 días y medio, para que vean sus cuerpos muertos. Las multitudes de los gentiles, compuestas de muchas familias, lenguas y naciones, que andarán por la ciudad saqueando a los judíos. Después de 3 días y medio, el Espíritu de vida venido de Dios repentinamente entrará en ellos. Se levantarán, se pondrán de pie, y un gran temor se apoderará de todos cuantos los vieren. Y entonces oirán una voz del cielo que les dirá: subid acá. Y subirán al cielo en una nube, viéndolos sus enemigos. Luego de la descripción de estas cosas, sigue el terremoto a que se refiere Ezequiel, y la división del monte de los olivos profetizado por Zacarías, dice el apóstol Juan. Y en aquella hora fue hecho gran temblor de tierra, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el temblor de tierra en número de 7,000 hombres. Entonces viene la escena en que se oye el son de voces que proclaman: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Habiendo hecho un resumen de la descripción de estos grandes acontecimientos anunciados por los profetas, quisiera tan solamente decir que no es difícil entender que estas cosas tendrán un cumplimiento perfectamente claro y literal.